Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la última conferencia de la fase B. Ya estaríamos terminando con el temario, es todo este temario. Ya vimos las 50 conferencias de la fase A. Ya con la de hoy vemos las 25 conferencias de la fase B y ya estaríamos iniciando el nuevo temario el próximo lunes 17 de noviembre, para el cual pues y los invitamos a todos a compartir la invitación para el nuevo ciclo que estaremos compartiendo por el grupo y también por acá por la página. Entonces, hoy veremos esta conferencia que es bastante importante. Ya vamos a ver que tiene varios objetivos y que nos sirven para comprender pues varios aspectos respecto a los templos. Entonces vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy, dándole la bienvenida a todos los que participen de la conferencia. Recordemos que si surge alguna pregunta todavía pueden hacerla a través del privado, que al final de la conferencia pues vamos a pasarles el número de contacto. O pueden dejarla en los comentarios tanto en la página de Facebook como en la página de YouTube, que de igual manera pues estaríamos atentos a contestar cualquiera de sus inquietudes. Si prefieren no hacerla en público sino al privado, pues pueden hacerlo a través del número que siempre les mostramos al final y a través del cual pues pueden contactarnos al privado. Entonces vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. ¿Cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra? Allí vamos a ver pues esos aspectos que nos permiten diferenciar. O sea, que cuando estemos ante un templo de magia negra podamos observar cada uno de esos aspectos que vamos a ir detallando en el templo de magia blanca y en el templo de magia negra, para que cada uno pues cuando corresponda que haga una investigación sobre el templo interno de alguien a quien pudiéramos considerar un maestro, pues pudiéramos observar sobre esos detalles que veamos en el templo interno de esa persona, pues darnos cuenta si es un farsante o realmente es un maestro de la logia blanca. Entonces, para esto pues es importante que comprendamos que en realidad cuando hablamos de templo, pues estamos hablando de un cuerpo físico. Sin embargo, vamos a iniciar hablando primero de los objetivos de esta conferencia, que es saber qué es un templo, saber que hay templos de magia blanca y templos de magia negra, saber cómo diferenciarlos, como les decía, para no dejarnos confundir o estafar, o sea, que estemos perdiendo el tiempo y que esa persona pues no nos esté entregando una enseñanza pura. Conocer cada una de las partes del templo y su verdadero significado, para llegar entonces a hacer esas asociaciones que nos permitan comprender si es un templo de magia blanca o de magia negra, conocer qué es un ritual y saber cuántas clases de rituales hay y cuáles son esos rituales. Entonces vamos a iniciar hablando sobre el poder de la energía creadora sexual, porque como hemos visto a lo largo de todas las conferencias, pues todo eh, digamos, todo nos lleva al punto de lo que es el sexo, de lo que es la energía creadora sexual. Porque precisamente lo que nos define como magos blancos o como magos negros es el uso que le demos a nuestra energía creadora sexual. Porque la fuerza sexual en manos de magos blancos o de magos negros, pues es un arma terrible. O sea, hacia el poder blanco, pues a través de canalizar esa energía con castidad, fidelidad y amor con una sola pareja del sexo opuesto, pues va a permitir que hagamos esas creaciones internas maravillosas, o sea, nuestros cuerpos existenciales del ser, que nos van a dar presencia en cada una de las dimensiones de la naturaleza. Y esa misma energía en manos
de magos negros, pues también es un arma terrible porque les permite desarrollar poderes que, aunque no son de la misma magnitud que la de los magos blancos, pues le permite desarrollar poderes que están a favor de cada uno de sus defectos psicológicos y que les permiten desarrollar facultades con las que logran manipular y confundir a muchísimas personas y llevarlos a la involución. En la medida en que hunden humanidades en el abismo, pues van adquiriendo cada vez más poder en ese órgano cundartiguador. Entonces allí pues es importante que lleguemos a comprender y que hemos hablado durante todas las conferencias, pues ese poder que está contenido en nuestras glándulas sexuales, allí en nuestra energía creadora sexual, que bien va a crear de manera positiva si la canalizamos hacia adentro y hacia arriba con el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, o va a crear de manera negativa, pues cada vez más defectos psicológicos o buscar desarrollarnos en el mal a través de la fornicación. Entonces, vamos a hablar de lo que es un templo. Y es que la palabra templo está relacionada con nuestro cuerpo físico, como hablábamos al inicio de la conferencia, que es el laboratorio donde oficia el tercer logos o Espíritu Santo. O sea, esa parte de nuestro ser que en ese momento donde se da la unión sexual hombre-mujer, o sea, ese polo positivo con ese polo negativo, en ese momento en que se da el símbolo de la cruz, esa unión sexual falo-yoni, allí es donde oficia ese tercer logos, donde ese fuego, esa fuerza del Espíritu Santo, pues se pone en acción para canalizar hacia adentro y hacia arriba esa energía liberada con la muerte psicológica y llevarnos a crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Entonces vamos a ver que existen 2 tipos de templo. Y allí es importante que lleguemos a observar y a comprender, pues que estamos acostumbrados a ver templos, pero de manera externa. Entonces hemos visto de manera externa, pues templos que son como este que vemos del lado izquierdo, que es una capilla. Esas capillas vienen a mostrar lo que es el templo masculino, el templo de un varón. O sea, esos templos que son más sencillos, que se ven de esta manera, pues son los templos de un varón. Pero los que son más elaborados, que lucen como esto, una catedral, pues ya son templos femeninos. Sin embargo, independientemente de la forma, o sea, o de la, digamos, de la belleza que pueda tener un templo de manera externa, en realidad la simbología externa, como hemos hablado incluso en otras conferencias, lo simbólico de manera externa, pues en realidad no tiene mucho valor, sino lo que viene a simbolizar de manera interna. Pues porque así como cuando hablábamos del verdadero bautismo y hablábamos de esas distintas iniciaciones que se dan a nivel interno, pues cuando la persona perteneciendo a cualquier escuela pseudoesotérica recibe grados de manera externa, pues esos grados a nivel interno no tienen ningún tipo de valor. De la misma manera, pues así como vemos acá, esos templos externos pueden ser de una magnitud muy grande, pueden ser bellísimos, pueden estar llenos de oro, incluso por todas partes. Sin embargo, lo importante es cómo esté el templo de la persona que allí oficia. O sea, cómo esté a nivel esotérico, a nivel del astral, el templo de esa persona que oficia de manera externa. Entonces es lo importante que lleguemos a comprender, porque independientemente de lo bello o digamos extraordinario que pueda ser un templo externo, si no está oficiando un maestro de la logia blanca, pues en realidad la enseñanza que está dando pues no es una enseñanza que nos va a llevar a la autorrealización. Entonces vamos a hablar del tipo de creaciones que se dan en los templos. Cuando el templo es de magia blanca, pues se crean los hijos de la luz. Pues allí estarían oficiando magos blancos cuando se están haciendo las creaciones de los cuerpos internos. O sea, cuando se está regenerando cuerpo físico, cuerpo vital,
creando cuerpo astral, mental y causal. Entonces allí se están creando esos hijos de la luz. O sea, y los están creando esos magos blancos. Y para la reproducción, que recordemos que cuando se trata de magos blancos, pues la reproducción se da con el sexo normal, donde sin que haya expulsión de la energía creadora sexual, pues se le hace una petición especial a la Madre Divina de que deje escapar un solo espermatozoide para que se dé la concepción, y de esa manera pues se da la Inmaculada Concepción. Entonces se logra la reproducción, pero sin fornicación de la energía. También se puede reproducir, o sea, puede llegar a la reproducción a través, o sea, siendo un mago negro, pero cuando es un mago negro, pues sencillamente está, se logra la concepción con un solo espermatozoide, pero todo el resto de espermatozoides que se expulsan al momento de la eyaculación, pues todos esos están creando los hijos de las tinieblas, que son esos defectos psicológicos en nosotros. Cuando es con fornicación, pues nos lleva a despertar en el mal, porque pues cada vez que se fornica la energía, como les decía, pues está expulsando millones de espermatozoides, y cada uno de esos espermatozoides pues está creando un nuevo defecto psicológico. Entonces, hay digamos, prácticas ya un poco más satánicas, donde ya se busca en la fornicación reabsorber el semen que se ha fornicado, y ya se hace para darle más poder a la cola del pundartiguador y llegar a desarrollar entonces poderes que ya estarían a favor de nuestros efectos psicológicos, donde la persona pues está intencionadamente pues ya desarrollándose en el mal. Eh, los tipos de rituales, vamos a hablar de que hay pues rituales de magia blanca y rituales de magia negra. Así como hablábamos de la práctica a través de la cual pues se une el hombre y la mujer para crear los cuerpos existenciales, allí se está dando un ritual de magia blanca. Si es para crear, para llegar a la reproducción a través del sexo normal, sin fornicación, pues también se está haciendo un ritual de magia blanca. Cuando estamos en la práctica de suprasexo, creando nuestros cuerpos existenciales del ser, allí estamos pues haciendo rituales de magia blanca. Pero cuando se está entonces fornicando la energía, expulsando la energía creadora sexual del cuerpo, ya allí se está haciendo un ritual de magia negra. Y pasa es que muchas veces no llegamos a comprender, o la persona pues que no tiene el conocimiento pues no sabe en realidad que está desarrollándose en el mal. Puede llegarse hasta cierto punto a llamársele, o sea, como un sexo gris, porque la persona desconoce el poder de la energía creadora sexual, pero tarde o temprano la persona que fornica termina desarrollándose en el mal, porque igualito está multiplicando cada vez más su ego. Cuando ya se hace, como había mencionado antes, ya con reabsorción de la energía intencionadamente para desarrollar poderes a través de la cola del pundartiguador, pues ya se hace ya buscando desarrollarse en el mal de manera intencionada. Entonces vamos a ver que hay aspectos que pueden llevarnos a diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra. Y es que los magos blancos, recordemos que desarrollan el poder de la Kundalini. Recordemos que cuando se da la prendida del fuego en la pareja que está ahorrando su energía, purificando su energía a través de la práctica de la muerte psicológica y trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, pues allí se da el momento en que ese nivel de purificación de la energía lo lleva a la prendida del fuego, donde se despierta la Kundalini, que es esa serpiente positiva, que nos lleva a condensar esa energía de manera positiva en nuestra columna. Esa práctica se hace en la unión sexual de hombre y mujer, en fidelidad, castidad y amor.
para crear pues nuestros cuerpos existenciales del ser. Se aprende el suprasexo con los 3 factores de la revolución de la conciencia para ir desarrollando nuestra conciencia. Recordemos que cuando se practica la muerte psicológica estamos liberando esas chispas de conciencia que una vez que se condensan en nuestra columna pues van creando nuestros cuerpos, y cada chispa liberada pues también se le despierta internamente pues el amor y la sabiduría que tienen, sabiduría pues que va adquiriendo la persona que está haciendo el trabajo. Se busca el despertar de la conciencia, la autorrealización íntima del ser, y se invita a los alumnos a ser independientes. Y allí esta parte es muy importante, o sea, aunque ya vimos en conferencias anteriores esos aspectos de la magia blanca y de la magia negra bien detallada y bien diferenciada, este aspecto donde se invita a los alumnos a ser independientes es muy importante porque el hecho de que en una escuela donde alguno de nosotros pues pueda estar, cuando no se busca generar la independencia del alumno, cuando lo que se busca más bien es amarrar a la persona a ese lugar, pues ya allí debe darnos indicio de que eso es un trabajo negro o de que es una escuela negra, porque las escuelas de magia blanca siempre van a buscar que los alumnos sean independientes, que no estén buscando hacia afuera, que no estén buscando en un instructor, que no estén buscando en tal maestro o en tal otro, no porque no podamos tener orientación de algún maestro, porque sí se puede pedir orientación de un maestro a nivel interno, o sea, a través del astral, al cual debemos conjurar antes de pedirle alguna orientación, pero la persona debe desarrollarse de manera independiente y no amarrándose a una persona o a una escuela, porque toda la enseñanza está muy clara, toda la enseñanza nos va a ir cada vez haciendo más independientes hacia afuera, y nos va a llevar más a unirnos a nuestro ser, a estar con esa fe consciente que vamos a ir desarrollando en ese trabajo hacia adentro, donde vamos a ir afianzando esa comunicación con nuestro ser. Eso nos va a ir dando la fe consciente que se necesita para ir adelantando en el trabajo y no estarnos amarrando a personas de manera externa. Entonces, todas aquellas escuelas que buscan es amarrarnos, allí podemos estar viendo que son escuelas de magia negra. En los magos negros vemos que practican el infrasexo. Toda persona que fornica es un mago negro. O sea, sepa o no sepa el valor de la energía creadora sexual, es un mago negro, en mayor o en menor medida, pero es un mago negro, porque la magia negra está asociada precisamente a la fornicación. Entonces, de hecho, pues cuando nosotros comenzamos en el conocimiento, somos magos negros hasta que no terminamos de eliminar todos esos yoes que nos llevan hacia la fornicación. Entonces, los magos negros practican el infrasexo, se desarrollan los poderes siniestros del órgano cundartiguador, tratan de confundir a las personas, no dan enseñanzas claras, pueden hablar incluso de los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero si no explican de manera clara cómo se realiza la muerte psicológica, cómo se hace la práctica del suprasexo para desarrollar nuestros cuerpos existenciales del ser y cómo se realiza el sacrificio por la humanidad, donde la importancia del sacrificio por la humanidad está en entregar el conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad. Allí vamos a ver cómo las enseñanzas de los magos negros pues buscan es confundirnos. Y entonces hay escuelas que nos dicen, no, sí, ese 3 factor del sacrificio, y cuando uno observa cuál es el sacrificio que hacen. Ah, pues hacen donaciones de ropa, donaciones de comida, hacen sopas un día y le reparten a los viejitos o las personas de la calle, pero eso es caridad. Y no que no pueda hacerse caridad, sí está bien hacer caridad, pero en realidad el 3 factor se desarrolla es llevando el conocimiento de manera clara a todos nuestros hermanos de la humanidad y de manera pura, o sea, sin modificarlo, sin quitarle y sin ponerle. Entonces,
En ese sentido, pues muchas veces hablan de incluso de la práctica del suprasexo y hablan de la muerte psicológica, pero no enseñan claramente cómo se llevan a cabo estas dos prácticas. Incluso hablan de la práctica del suprasexo como que es para personas más avanzadas. O sea, no, mire, es que usted, no, primero quédese por aquí, apréndase esto otro, deje la contribución por aquí, pero no le enseñan la práctica del suprasexo porque no les interesa sino amarrar a las personas a sus escuelas. Ridiculizan las enseñanzas del suprasexo, por lo que les decía, el hecho de decirle a una persona que no está en capacidad de purificar su energía para ser transmutada, ya allí están atentando contra esa práctica del suprasexo, que todo el que tiene ese anhelo espiritual y quiera trabajar sobre sí mismo, pues puede llegar a realizarla. Buscan hacer que los alumnos se dediquen solamente a despertar los diferentes poderes y facultades, porque allí vemos cómo incluso ofrecen salud, dinero y amor, donde vemos que lo que van es alimentar esos yoes de la codicia, esos yoes enamorados, esos yoes que buscan que la persona se fanatice por generar dinero y únicamente para ellos pues conseguir lo que a ellos les interesa, que en realidad es por una parte pues el dinero de las personas y por otra, que es lo más importante, pues es la energía de las personas. Entonces buscan hacer que los alumnos se dediquen solamente a despertar los poderes, que era lo que habíamos mencionado, y disfrazan sus templos buscando engañar a ingenuos. Entonces, por eso la importancia que les decía en el principio de la conferencia, donde nos muestran templos de manera externa muy bonitos, pero si esa persona que se nos o que se hace llamar incluso maestro, y que puede tener una apariencia muy afable, muy hermosa, puede tener un dominio del verbo, hablar muy bonito, convencer de una manera muy eficaz, pero ese templo interno como está, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer un desdoblamiento astral consciente y pedirle a su ser que le muestre el templo de ese maestro. Porque si es un maestro de la logia blanca, pues ya vamos a ver las características de un templo, de un maestro de la logia blanca, para que podamos entonces observar cuando veamos en el astral el templo de esa persona, si es o no es un maestro. O sea, si es un maestro en realidad o es sencillamente un farsante. Entonces, por eso les decía, el templo externamente puede lucir bellísimo, puede tener hasta oro, o sea, candelabros de oro, unas construcciones muy elegantes, muy hermosas, pero cómo está el templo de manera interna, que es lo que realmente importa, allí eso tenemos que observar. Entonces acá vamos a ver los diferentes símbolos de cada uno de estos templos. Y allí vamos a ver que todo templo debe tener su cúpula en el oriente y su entrada por el occidente. Allí vamos a ver cómo el templo que les decía viene a mostrar nuestro cuerpo físico. Déjenme poner aquí un momentico la cámara para acá. Ajá. Y vemos entonces acá el templo, que vemos que tiene la cúpula hacia el oriente y la entrada hacia el occidente, o sea, por el sexo. Entonces acá viene esa cúpula a simbolizar la cabeza de la persona, o sea, es esa parte eh, del, del occidente, perdón, del oriente, que es donde está la cúpula, y el occidente que vemos que es donde está la entrada. Bueno, lo vemos acá. Ah, bueno, es que no estoy en la imagen. Acá. Acá vemos cómo está en el occidente o en el oeste. Allí está la entrada donde están Yaquín y Boaz, esos dos guardianes que están ahí en la entrada del templo, en la parte, en el centro sexual, donde recordemos que hablábamos en alguna conferencia de la fase B, cómo esos dos guardianes, cuando la energía no está pura, no permiten que esa energía ascienda por nuestra columna, porque allí están esos dos guardianes
que no permiten que una energía contaminada suba, o sea, se pueda condensar en nuestra columna. Cuando la energía está contaminada, sencillamente esos dos guardianes no permiten el paso y esa energía contaminada pues sencillamente va a ser, no va a tener otra manera sino de ser expulsada. Entonces, por eso la importancia que trabajemos la muerte psicológica para hacer la práctica del suprasexo. Allí vamos a ver cómo ese templo, que como les decía es nuestro cuerpo físico, va simbolizando estos centros, cada una de las gradas que tiene ese templo. Cuando uno entra a un templo que tiene esas 5 gradas, está mostrando esos 5 centros, donde acá vemos arriba, pues cómo está esa cúpula que viene siendo nuestra cabeza. Ahora vamos a pasar nuevamente la fotico para acá. Vamos a ponerla un poco más pequeña para que no nos estorbe. Ajá. Vamos a ver también que un templo debe construirse sobre una corriente de agua bajo tierra. Y es que siempre en ese templo por debajo va a pasar agua y allí nos va a mostrar. Si nosotros pedimos astralmente ver el templo de una persona, que era lo que les decía hace un momento, vamos a ver que si el agua que corre debajo de ese templo está putrefacta, está negra, pues no es el templo de un maestro ni es el templo de alguien que esté trabajando para desarrollarse como blanco, porque recordemos que nuestras aguas es ese mercurio y el mercurio en nosotros, el primer estado que toma es de negro a blanco. Entonces, si esas aguas que corren debajo del templo están putrefactas, pues definitivamente no se está condensando de manera negativa, positiva. Entonces vamos a ver otros de los elementos. Están 2 columnas, que allí esas son las que mencionábamos, los 2 guardianes en la entrada del templo, que son Yaquín y Boaz, que son los que supervisan la energía que va a pasar de ese templo hacia arriba, que si está contaminada, pues no va a pasar por allí. O sea, no va a ascender por nuestra columna. Vemos que en la entrada del templo también están a los lados las 2 pilas de agua bendita, que vienen a mostrar esas 2 pilas de agua bendita nuestras glándulas sexuales, o sea, los ovarios en la mujer o los testículos en el hombre. Entonces también el agua que se observe en esas pilas de agua bendita también nos va a mostrar cómo está el templo de esa persona, porque si esa agua que está allí en las pilas de agua bendita está negra, pues no es una persona que está condensando de manera positiva. Entonces son aspectos que vamos a ir observando y que nos van a ir mostrando pues cómo es el trabajo con su energía creadora sexual de esa persona a la cual estamos entrándole a su templo a nivel astral. Cuando vemos un biombo, representa el himen. Si vemos un biombo, es el templo de una mujer, que representa el himen. Vamos a seguir viendo otros elementos. Vemos los 3 canales. Aquí están, recordemos que aquí estamos en la entrada desde nuestro centro sexual hacia arriba, que la cúpula es para acá. Acá está el altar. Entonces, estos 3 canales vienen a mostrarnos el del centro, que vemos que tiene una alfombra roja, viene a mostrarnos el conducto de nuestra columna vertebral, el Nadi Chitra de una persona cuando ya ha prendido el fuego, porque recordemos que ese canal medular se abre en la persona que prende el fuego. Entonces, cuando está esa alfombra roja en ese templo, pues nos viene a mostrar que ya es el templo de una persona que ya prendió el fuego, que ya encendió el fuego o que es ya un maestro. Están también los otros 2 canales, porque son 3 canales, los otros 2 canales paralelos a este del centro, pues vienen a mostrarnos los canales de ida y píngala, que recordemos que son los canales por donde asciende la energía en la sublimación. Está el pebetero,
que nos muestra, son las 9 gradas, donde están el poco de velitas encendidas, que nos muestran las 108 existencias que tenemos. Cuando lo vemos así como está acá, pues es de mirar cuántas velitas faltan. Aquí, por ejemplo, pues contar cuántas faltan para ver de esas 108 existencias, porque cuando están todas encendidas y faltan sin encender, por ejemplo, dos o una o tres, pues son esas las existencias que todavía nos quedan. Cuando están todas encendidas, pues estamos en la última existencia. Están las 3 gradas, esas tres escaleritas que están para llegar al altar. Representan esas 3 bajadas en el sexo que debe hacer el maestro para alcanzar el trabajo, que son esas 3 montañas que debe subir para llegar a lo que es el altar del templo. Está el púlpito, que lo veíamos, déjenme ver acá. Acá está, o sea, una vez que llegamos al altar, está el púlpito de uno de los lados, está de este lado, donde allí ese púlpito que viene a mostrar ya allí a nivel del quinto cuerpo, viene a mostrarnos donde la persona ya tiene el verbo desarrollado. Entonces allí se ve pues cómo ya muestra el sacerdocio, donde a través de ese verbo pues entonces entrega la enseñanza allí en ese templo. Si es un templo, todas las características que hemos estado viendo son las características de un templo de magia blanca, donde se va a ver un sacerdote y una sacerdotisa. Y es porque en un templo de magia blanca siempre esos rituales se van a dar entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando entramos a ese templo y vemos que se está oficiando, pues debe estar un sacerdote y una sacerdotisa. Porque recordemos que cuando vemos es un sacerdote y un monaguillo, pues ya ese ritual es de tipo homosexual. Entonces, si es un templo de magia blanca, debe verse sacerdote y sacerdotisa. Vemos que está la cúpula que nos muestra la cabeza de ese iniciado o de ese maestro. Vemos cómo está la entrada al occidente, la cúpula hacia el oriente, el púlpito hacia el sur. Está el altar, allí vamos a ver que hay varios símbolos muy importantes para poder diferenciar ese templo. Hablábamos del púlpito, donde me faltó mencionar que en esa quinta columna, pues aparte de simbolizar el cuerpo de la voluntad, ese verbo desarrollado, esa iglesia de Sardis para el sacrificio por la humanidad, y de esa manera entregar pues la sabiduría, porque recordemos pues que ese es el sacerdocio, la entrega del conocimiento. Cuando vemos el altar, ese altar de piedra, con las inscripciones de PTR, donde es un mantel blanco con letras rojas que cae desde el altar, donde la P traduce Pater o Pedro, la T que traduce Tao o cruz con forma de T, y Ra, que es el elemento fuego. Y es porque recordemos que el altar donde se oficia, el altar viene simbolizando la cama. O sea, la enseñanza donde decía Pedro o sea, tú eres la piedra sobre la cual se construye mi iglesia, es porque en ese altar que representa nuestra cama, donde se oficia con la pareja, allí es donde se van a hacer las creaciones internas, donde se va a edificar esa iglesia que es precisamente cada uno de esos cuerpos que van a desarrollar ese templo de manera positiva.
Entonces, por eso acá esas inscripciones, T representa precisamente la castidad, y el elemento Ra, que es el elemento fuego, porque recordemos pues que el elemento fuego es lo que se activa en el momento en que se oficia, en el momento en que se hace la práctica sexual. Está también allí el cáliz, que viene a mostrarnos la mente y su vehículo, el cerebro. También nos muestra ese cáliz el órgano sexual femenino, el yoni, lo vemos acá. Está el pan, que es el cuerpo de Cristo, nos viene a mostrar es la sabiduría de ese iniciado o de ese maestro. Y allí vamos a ver, como les decía, que cada uno de estos elementos nos van a ir mostrando el cómo está el templo de esa persona a la cual estamos investigando. Porque si ese pan que representa la sabiduría se encuentra en mal estado, pues nos va a estar mostrando entonces que no es un mago blanco. Porque en el templo de un mago blanco, ese pan debe estar, como vemos acá, un pan en buen estado. O sea, mostrando que la enseñanza, pues, es una enseñanza pura. Está en esa misma mesa un vaso con agua que muestra la energía creadora sexual para la transmutación sexual. Está el vino, que nos muestra la energía transmutada. Recordemos que ya la energía, cuando se transmuta, ya no es, ya ha pasado de esa energía de blanco a amarillo, perdón, de negro a blanco, de blanco a amarillo y de amarillo a rojo, donde ya allí cuando se transmuta, pues esa energía viene a simbolizar ese vino. Está los libros. Acá vemos los libros, sí. Están, pero es que los vemos acá también. Ya habíamos hablado del vaso con agua, del vino. La Biblia y los libros vienen a mostrar la sabiduría de esa persona, de ese iniciado, de ese maestro. Está la espada, que viene a simbolizar, recordemos que cuando una persona eh, se da la prendida del fuego, se atiende, llega a ese punto donde se da la prendida del fuego, donde se despierta la Kundalini, allí le dan una espada. Entonces esa espada, en la medida en que va creando sus cuerpos, pues esa espada va creciendo. Entonces ya aquí esta espada, que la vemos larga, pues ya viene mostrando la espada de un maestro. Está el báculo, la caña con 7 nudos, que simboliza pues nuestra médula espinal, esos 7 centros. Están las borlas, que representan los 3 factores con que se levanta esa caña, amarrados en la parte superior de la caña. Está el candelabro con las 3 velas, que viene a mostrar las 3 fuerzas, esas fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está una cruz de madera, déjenme ver si está acá. Aquí está la cruz de madera, que viene a simbolizar esa unión hombre-mujer, esa unión falo-yoni, donde no solamente se muestra la cruz, sino que se muestra el crucifijo, que allí, mostrándonos el crucifijo, nos viene a hacer referencia a ese iniciado que está dispuesto a morir en la cruz y a resucitar. Recordemos que esa muerte en la cruz es la práctica de la muerte en la cruz, donde ese maestro en segunda montaña pues está eliminando los yoes causa, los yoes de la luna visible y los yoes causa. Está la pentalfa levantada, donde vemos la cabeza hacia arriba, o sea, representando a ese hombre con la cabeza hacia arriba, los pies hacia abajo, que también nos viene a mostrar que es un templo de magia blanca, mostrándonos ese hombre auténtico, ese, ese microcosmos hombre ya desarrollado, porque recordemos que ya cuando se levanta la pentalfa es cuando ya el hombre se desarrolló como tal, o sea, un hombre con alma humana. Están las flores, que vienen a mostrar las virtudes del alma, adquiridas a través de la lucha por la perfección.
Está el león, que viene a simbolizar la ley. El fuego encendido, que nos muestra, es el símbolo de la fe consciente. Recordemos que esa fe consciente es esa fe que se desarrolla a través de la práctica. No es una fe ciega, sino una fe consciente de que ese maestro, cada vez que va adquiriendo sabiduría a través de la práctica, pues va haciéndose consciente en esa fe. Está, vamos a ver aquí. Ajá. ¿Qué más vemos acá? El fuego encendido, hablábamos de la fe consciente. Está la guadaña, elemento de los ángeles de la muerte, que dictaminan pues que la ley se cumpla. Está el espejo mostrándonos la autoobservación para recordar que todo defecto que veamos en los demás pues es un reflejo de nosotros mismos. Está el reloj, símbolo del tiempo o del cuerpo vital, que nos muestra la poca duración de la existencia. Está el gallo. Vamos a ver acá. Acá no vemos. Ah, bueno, está por acá el gallo. Está el gallo con la inscripción Él es Él, que nos muestra yo soy el que despierta el día, la conciencia. Y viene a representar a Lucifer, porque recordemos que el Lucifer es una parte de nuestro ser que va a estar tentándonos siempre precisamente para ir templándonos en el trabajo interno. Y cuando ya tiene esa inscripción de Él es Él, recordemos que en ese trabajo de la segunda montaña, donde ya el iniciado o ese maestro pues ya ha creado, o sea, ha eliminado todo el ego en sí mismo, y cuando ya ha eliminado el ego se da ese Él es Él, porque ya ya empieza entonces ese Lucifer pues a no tener a quien tentar. Entonces ya viene a integrarse como parte positiva al ser. Entonces, por eso se da esa parte de Él es Él. En ese momento de la segunda montaña, o sea, si ese templo tiene este símbolo, o sea, ese gallo con esa inscripción Él es Él, ya es un trabajo, o sea, un maestro en un trabajo de segunda montaña, a final de segunda montaña. Está, ¿qué más vemos acá? Vamos a ver si hay otro por acá. Ah, pues no vemos más por aquí, pero por acá tenemos la pluma del águila, que simboliza el aire. Está la bandera, que es símbolo del ideal que perseguimos, que es la autorrealización. Está el incienso quemándose, que muestra la armonía del plano mental para la práctica sexual. Mostrando también los pensamientos puros que se elevan en las esferas superiores de ese maestro. Entonces, pues ya hemos visto varios elementos sobre los cuales podemos guiarnos de si ese templo que estamos viendo a través del astral, pues es un templo de magia blanca. Entonces, los diferentes símbolos de cada uno de estos templos vamos a ver que nos van a estar mostrando eso. Pero cuando ya se trata de un templo de magia negra, vamos a ver que un mago negro pues ya no carga la espada en el cinto del lado derecho, sino que lo tiene del lado izquierdo. Entonces es muy importante también que eso lo observemos, porque si vemos al maestro allí en el templo, pues debe tener su espada en el cinto del lado derecho. Ahora vamos a ver las características de un templo de la logia negra, porque entonces esos maestros o esas personas que se hacen llamar maestros en el físico, y vamos y le pedimos astralmente a nuestro ser que nos muestre el templo de esa persona, pues entonces ya vemos que, perdón, podemos ver, como les decía antes, el agua puede verse que esté negra, puede verse un ritual sacerdote monaguillo, que es un ritual homosexual. Vamos a ver la pentalfa invertida,
que incluso nos muestra que es la cabeza del diablo, porque aquí están los cachitos. Nos muestra una cruz invertida, porque incluso vamos a ver, no recuerdo si lo hablábamos en la conferencia de la cruz, pero vamos a ver que esa cruz invertida, cuando la persona se persina y hace esta cruz, o sea, de aquí de la frente al pecho y de un brazo, de un hombro al otro hombro, esa cruz, si observamos bien, de la frente al pecho y de un hombro al otro hombro, estamos haciendo exactamente esta cruz invertida. La cruz que debe hacerse en un templo de magia blanca es desde la frente hasta el sexo y de un hombro hacia el otro hombro. Esa es la que muestra ese templo haciendo esa señal de la cruz. Pero esta que se hace aquí, cortica de la frente al pecho, y aquí estamos haciendo exactamente esta cruz invertida, que es la de un templo de la logia negra. Están los 4 fuegos que vienen a mostrar cómo un mago negro trabaja únicamente con los 4 centros de tierra, o sea, trabaja con centro sexual, instintivo, centro emocional y centro mental, pero recordemos que un mago negro no puede llegar a la sexta dimensión y el centro motor es la sexta dimensión inferior. Entonces, un templo de magia negra no nos va a mostrar más de estas 4 velas porque ellos no dominan lo que es, o sea, no alcanzan a llegar a lo que es el centro motor, o sea, a esa sexta dimensión. O sea, sí manejan el centro motor en el sentido del verbo, pero no llegan a la sexta dimensión. Está, ya hablamos de los 4 fuegos, la cruz invertida, el ritual sacerdote monaguillo. En el templo de un mago negro siempre se fornica, o sea, siempre que una persona de manera externa se muestre como un maestro, pero fornica, ya eso nos está diciendo que ese es un templo de magia negra, porque en un templo de magia blanca no se fornica. O sea, una persona en su templo, en su cuerpo, no fornica. Si es un mago blanco, si es un mago negro, pues sí fornica. El mago negro aconseja el celibato como una forma de llegar supuestamente más rápido a Dios. Sin embargo, recordemos que la manera de llegar a Dios, o sea, así como fuimos expulsados del paraíso por fornicar, pues de la misma manera, a través del sexo es que vamos a regresar, pero purificando nuestra energía a través de la misma práctica del suprasexo. O sea, así como salimos por el sexo, por el mismo sexo es que vamos a volver purificando nuestra energía y purificando nuestra práctica de sexo. Los magos negros practican homosexualismo religioso, cobran diezmo, ese es otro aspecto que nos muestra claramente si una escuela es de logia negra, porque si cobran diezmo o si cobran que si le vendemos el talismán, que si le vendemos la túnica, que si le vendemos la estatuilla de no sé qué, todo eso es cobro de diezmo. En una escuela, en un templo de logia negra, no se enseña a morir, no se enseña la práctica de la muerte psicológica, nos enseñan es a reprimir nuestros defectos psicológicos. No, no piense en eso, no pídale a Dios que no se le manifieste eso tan malo, pero pídale a Dios y el defecto sigue allí. Entonces no enseñan a morir. Dicen ser ellos los que perdonan los pecados, porque allí vemos cómo incluso eh, esos líderes religiosos buscan que la persona confiese sus pecados y son ellos los que supuestamente, como intercesores de Dios, perdonan los pecados. Sin embargo, recordemos que no es cuestión de que nos perdonen o no nos perdonen nuestro pecado. Si vamos a irnos por la ley de la misericordia, el trabajo es activo, es observar cuál es el defecto psicológico que me llevó a cometer el error, eliminar ese defecto psicológico, pagar el karma que tiene ese defecto psicológico, y de esa manera sí no se va a manifestar nuevamente el defecto que me hizo cometer ese error. Entonces, de nada sirve que alguien nos diga, sí, te perdono tus pecados, si no hemos eliminado al yo. Dan misas satánicas o misas negras.
En los templos de magia negra se adora a Yahvé, que es un demonio. En los templos de magia negra no se quiere al Cristo porque no se busca desarrollar esa fuerza, se enseña es a adorar externamente a maestros, supuestamente a maestros que hicieron el trabajo, porque en realidad los maestros no necesitan que se les adore. Los maestros enseñaron, dieron la enseñanza de los 3 factores de la revolución de la conciencia para que cada persona que quiera hacer el trabajo de autorrealizarse, pues tome esas herramientas y siga el camino. O sea, cuando el Cristo, el Maestro Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, y nadie llega al Padre sino a través de mí, ¿sí? Ciertamente nadie llega al Padre si no es a través de desarrollar esa fuerza Cristo. Pero desarrollar esa fuerza Cristo representa el hacer un trabajo interior de purificar nuestra energía. Entonces, comprender que es un trabajo activo y revolucionario que debe hacerse para seguir, o sea, para hacer ese trabajo que hizo el Cristo que dijo, eh, el que quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz, eh, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Negarse a sí mismo es la muerte psicológica. Tomar su cruz, pues la cruz del sexo para hacer las creaciones internas. Y, y seguirlo, pues es hacer lo que él hacía, que es entregarle el conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad. En los templos de magia negra no se quiere a la Madre Divina, pues se derrama la energía creadora sexual, y allí es donde vemos pues cómo vamos a estar pensando que estamos desarrollándonos de manera positiva si la parte divina de Dios en nosotros, que es la energía creadora sexual, que es esa fuerza de la madre que permite que hagamos las creaciones internas, es precisamente lo que estamos expulsando del cuerpo a través de la fornicación. Entonces, mientras no se respete esa energía, mientras no se valore esa energía creadora sexual, pues no estamos en realidad valorando la fuerza de Dios en nosotros, porque la fuerza de Dios en nosotros es precisamente nuestra energía creadora sexual. Y es la que nos va a llevar a conectarnos con Dios, porque en la medida en que vamos rescatando esa energía y condensándola en nuestra columna, creando nuestros cuerpos existenciales, es allí, en esa medida, en el trabajo de esas 3 montañas, donde vamos a unirnos al final del trabajo, en la autorrealización, pues a nuestro ser interior, que es nuestro propio Dios interno. Entonces, en un auténtico templo de la logia blanca se halla contenida la síntesis de la magia sexual blanca, porque pues aquí, como vemos, ese cuerpo físico que es el templo en nosotros, vemos, como les decía, la entrada, que es en el centro sexual, y allí vamos viendo pues cada una de esas gradas. Allí vemos dónde está el púlpito, donde se desarrolla el verbo de ese iniciado, y allí vemos dónde está la cúpula. Entonces, vemos ese canal central, que es el Nadichitra, por donde asciende nuestra energía. Vemos esos 2 guardianes que están allí en la entrada del templo, Yaquín y Boaz, que no permiten que suba una energía contaminada. Entonces, allí vemos cómo, o sea, cómo nos muestra ese cuerpo físico, ese templo interno que es el que en realidad pues debemos observar. Porque como está el templo de manera externa, pues en realidad no tiene mayor valor para el trabajo interno. Entonces, la palabra magia está relacionada con la magia sexual, con el sexo. Entonces, cuando se habla de magia o de mago, pues podemos estar hablando de un mago blanco o de un mago negro. Y la diferencia más, digamos, la más resaltante de un mago blanco, pues es que no fornica. El sexo lo practica en fidelidad, castidad y amor. Y un mago negro definitivamente siempre va a fornicar. Entonces hay muchos detalles de los que ya vimos pues en cada una de estos aspectos en el templo de magia blanca y en el templo de magia negra, que nos van a permitir a través del astral pues desenmascarar
estos supuestos maestros que se autodenominan maestros de manera externa, cuando en realidad internamente pues su templo es completamente de un mago negro. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia, agradeciéndole a todos los que participaron en el curso, invitándolos pues para el próximo temario. Recordemos que cada vez que vamos viendo el temario, pues vamos adquiriendo más comprensiones. Eh, y la invitación para que empecemos a poner en práctica pues cada una de las enseñanzas que aquí se van recibiendo. Y bueno, estar pendientes que vamos a pasar eh, el, o sea, el folleto para la invitación al próximo temario para que puedan pues compartirlo y podamos llegar pues a más personas con este conocimiento. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, agradeciéndole a todos y como siempre deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Gracias a todos por acompañarnos en este temario.